Queremos dar un poco de información técnica. Como se les informó, vamos a estar grabando esta sesión, de modo que si alguien quiere cerrar el video por motivos de la grabación, la idea de grabarla es para que luego la podamos compartir en nuestros canales, en las redes sociales después de la sesión. Bienvenidos al panel de hoy acerca de la contribución de las entidades fiscalizadoras superiores. Soy Elena Stachmüller y yo trabajo en el desarrollo de capacidad de evaluación y actualmente estoy trabajando con el proyecto FOSELAC Plus y hoy tengo el placer de actuar como moderadora de este panel, así que una vez más, bienvenidos. Nuestro tema, lo que queremos hacer hoy es compartir las experiencias entre Latinoamérica y la parte de África de habla inglesa en cuanto al papel de las instituciones superiores de fiscalización, entendiendo la cultura de la evasión como la cultura a nivel nacional y particularmente dentro de las instituciones públicas que buscan generar evidencias e información acerca del desempeño y rendimiento público y los servicios públicos para poder de esta forma mejorar los programas y servicios gubernamentales, dando una evaluación y de esta forma tener una parte importante, este rol en la parte política, y esto tiene que ir mano a mano con el manejo de los servicios públicos, asegurándose de que las finanzas gubernamentales sean sostenibles, permitan la entrega de servicios que sean buenos y también cumplir con las metas de sustentación. Este es un papel muy importante y también para las decisiones que se tomen en la arena política y también el proceso de la implementación de todo este tema en los distintos países. Vamos a estar discutiendo este tema con 5 panelistas o expositores que nos van a hacer una presentación de unos 10 a 15 minutos. Luego vamos a tener un espacio para preguntas por parte de la audiencia. Vamos a manejar las preguntas y comentarios a través del chat. El chat va a estar abierto durante todo el evento, así que siéntanse en libertad de incluir ahí sus comentarios y preguntas desde ahora, antes de que se les lleguen a olvidar. Y también les quiero indicar que las preguntas van a ser para un panelista en particular. Por favor, lo indiquen desde el inicio. También vamos a empezar con las presentaciones y antes quisiera introducir o presentar a nuestros expositores y también invitarles a que se presenten a ustedes mismos como miembros de la audiencia, utilizando el chat, por favor, indicando su nombre, la organización de la que vienen, el país donde se encuentran, etcétera. A nuestros expositores, el primero es el señor Elmond Shokol. Está encargado del Departamento de Fiscalización de la Organización Africana Angloparlante. Tiene un máster en estrategia y también en derecho comercial y también es el autor de varios estudios en el derecho comercial y estrategias comerciales. Luego tenemos a Leandro Buendía, también administrador público que ha trabajado durante más de 11 años en la oficina de la Contraloría de Chile. Y también es el director ejecutivo de OLASEX, la Organización para Latinoamérica y el Caribe de las organizaciones fiscales. Y también vamos a tener una presentación de Julissa Sáenz, responsable de área de la auditoría para el desarrollo de las finanzas públicas y la oficina de la Contraloría en Costa Rica. Ha trabajado en auditoría, control del sistema de administración pública y también los sistemas de evaluación y planificación. Luego tenemos a Dolores Gelnaro Moya, que es nuestra cuarta panelista. Viene de España, donde dirige 2 departamentos, la Administración del Seguro Social
y también la parte política, y también dirige el grupo de trabajo para la modernización de la sesión de fiscalización. Tiene un PhD en economía y administración de la Universidad de Granada y es profesora de economía también en esta misma universidad. También es profesora honoraria de la Universidad de Alcalá de Henares. Y también tenemos a Juan Antonio Garne, que ha sido el director general de la Escuela de Finanzas Públicas del Instituto de Estudios Físicos, Evaluación y Política. Y también ha sido presidente de la Agencia Estatal de la Evaluación de Políticas Públicas. Actualmente dirige el curso avanzado en la evaluación de las políticas públicas y programas para la Corte de Auditoría y la Cámara Autónoma también. También ha sido consultor internacional en varios países en Latinoamérica en cuanto a la evaluación de las entidades fiscalizadoras. Les quiero dar la bienvenida a nuestros expositores. Es un placer tenerlo aquí. Estamos ansiosos de ver sus contribuciones y también ahora quiero darle la palabra a Ed. Ed, the floor is yours. Ed, adelante, por favor. Edmund, are you there? Edmund, ¿estás presente? Bueno, creo que no tenemos a Ed con nosotros. No sé si es algún problema de internet porque ya no lo veo entre los participantes. I would thus suggest to start Les with sugiero que empecemos con la presentación de Leandro entonces y luego continuamos con la de una vez que lo tengamos de regreso. Leandro, le doy la palabra. Muchas gracias, Elena. Buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en este foro. Voy a compartir mi pantalla en este momento. Me parece que ahora se está viendo, ¿cierto? Perfecto, bueno. Yo les voy a contar muy brevemente cuáles son los principales aportes que realiza la OLACEF para el logro de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en la región Latinoamérica y el Caribe. Mi nombre es Leandro Bendía y tal como lo comentó Elena hace unos momentos, yo trabajo hace 11 años en la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Contraloría General de la República de Chile, la EFS de Chile. Además, desde el año 2013, la EFS de Chile lleva la Secretaría Ejecutiva de la OLACEF. Actualmente, la OLACEF es una organización que está compuesta por 22 entidades fiscalizadores superiores de América Latina y el Caribe, que son los países que pueden ver ahora en pantalla. Además de estos 22 miembros, contamos con 29 miembros que son entidades subnacionales de países como Argentina, Brasil, por ejemplo, Colombia, etc. El objetivo principal de nuestra organización es fomentar el intercambio de experiencia y de buenas prácticas entre los miembros y fortalecer la capacidad de las entidades que agrupamos y básicamente realizar actividades de desarrollo de capacidad y capacitación. La OLACEF es muy activa y tiene como uno de sus objetivos estratégicos apoyar el proceso de la implementación de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la región. Tanto así que hace años atrás, cuando se aprobó el último plan estratégico, el plan estratégico vigente en nuestra organización, uno de los pilares fundamentales y transversales a todo nuestro trabajo se estableció que iban a ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que en el fondo se transformaron como una guía a casi todas las actividades que nosotros llevamos adelante.
en términos muy resumidos y generales, a la organización le toca realizar una serie de actividades, iniciativas, que son lideradas por distintas comités y comisiones que hay dentro de nuestra organización, y que básicamente tienen que ver con la creación y desarrollo de cursos virtuales. También, bueno, antes cuando se podía, realizábamos cursos y talleres presenciales. La ejecución de auditorías coordinadas, que es uno de los principales productos que realizamos. Hemos desarrollado unos MOOC sobre el objetivo de desarrollo sostenible y sobre auditoría de desempeño. Y además hemos implementado distintos, o apoyado la implementación de distintas herramientas de autoevaluación, tanto de materia de desempeño dentro de las EFS como de integridad, entre otros. Bueno, además también apoyamos la difusión de distintas actividades e iniciativas de todos nuestros miembros y cooperamos con distintas entidades internacionales. Dentro de nuestros socios internacionales, si bien cooperamos con otros también, nuestros principales socios son la GIZ, con la que actualmente estamos cerrando un programa que tenía por objetivo fortalecer el control externo en materia medioambiental. Este programa duró 5 años prácticamente, lo tuvimos que extender un poco debido al impacto de la pandemia del año 2020 en la región, y actualmente estamos negociando, o ya en realidad comenzando la implementación en la región de un nuevo programa que tiene que ver con la lucha anticorrupción en todas sus dimensiones. También otro socio estratégico de nosotros es el Banco Interamericano de Desarrollo, que también ha financiado una serie de proyectos específicos muy relevantes para nuestra organización. Y también cooperamos con la IDI, que es la Iniciativa para el Desarrollo de la INTUSAI, que básicamente desarrolla programas de capacitación en cooperación con la EFS dentro de la región. Y nosotros ayudamos a coordinar estos programas de capacitación. Bueno, entrando en materia, ¿cuáles han sido nuestras principales iniciativas que hemos ejecutado en el último tiempo? ¿Ya? En materia de capacitación, nosotros desarrollamos un curso virtual masivo y autoguiado, 2 cursos en realidad. Uno, que es el MOOC sobre el rol de las EFS en la implementación de la Agenda 2030 y los ODS en la región, y cómo se vinculan la Agenda 2030 al trabajo propio de cada EFS. Ese MOOC lo lanzamos a fines del 2018 y ha sido muy exitoso. Está disponible en 3 idiomas, en inglés, español y portugués, y abierto a todo el mundo, de todas las regiones. A cualquier persona que lo quiera realizar puede hacerlo. El segundo MOOC, que lo lanzamos a fines de 2019, tiene que ver con el desarrollo de la auditoría de desempeño. Es un curso muy completo, autodirigido, también es abierto a todo el mundo y se encuentra en los 3 idiomas, inglés, español y portugués. Dentro de la organización, uno de los hitos principales que realizamos son las asambleas generales de la OLACEF, que se realizan a lo menos una vez al año, generalmente a fin de año. Dentro de estas asambleas generales se tienen que desarrollar temas técnicos, que son estudios que desarrollan EFS y que presentan al pleno de la membresía de nuestra organización para desarrollar y tomar asuntos y conclusiones que puedan ser implementadas en la región. Como ejemplo, en la asamblea del año 2017 y del año 2016, dentro de los principales asuntos y temas de discusión en la Asamblea General fueron justamente los objetivos de desarrollo sostenible y cómo asociar estos objetivos al trabajo propio de fiscalización y de control externo que generan las EFS. Dentro también de este trabajo técnico hemos desarrollado una serie de webinarios, de talleres virtuales, con distintos temas relacionados con lo de ese. Incluso dentro de las iniciativas que generamos en la organización, generalmente se tratan de asociar los objetivos finales de la iniciativa con alguno de los ODS. También está la declaración de Punta Cana sobre la promoción de la participación ciudadana en el seguimiento y fiscalización de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta es una declaración oficial de los 22 miembros plenos de la OLACEF, donde se comprometen a implementar, a apoyar la implementación de la Agenda 2030 y del Objetivo de Desarrollo Sostenible
con un componente básico de participación ciudadana. Para la implementación y operacionalización de esta declaración de Punta Cana, por ejemplo, se establecieron una serie de indicadores de participación ciudadana que son levantados y evaluados una vez al año, y que también son informados sobre su avance en la Asamblea General. El año pasado, debido al impacto de la pandemia en la región, bueno, en realidad prácticamente todas las iniciativas que teníamos planificadas, que tenían componentes, digamos, presenciales, tuvieron que ser reprogramadas y redefinidas. En ese sentido, nosotros generamos un ciclo de webinario con 2 temas básicamente. El primer ciclo de webinario, que fueron 11 sesiones, se trató sobre los diversos temas relacionados con el rol de las entidades de fiscalización superior asociado a la Agenda 2030. Y el segundo ciclo de webinarios tuvo relación con la difusión y muestra de los productos y servicios y resultados que va generando cada uno de los comités y comisiones en la región. En ese sentido, nosotros tuvimos durante el año pasado, en estas 20 sesiones, más de 16.000 participantes, con un promedio de 800 personas conectadas por webinario, lo que para nosotros también fue súper exitoso porque fueron reuniones muy grandes y que en realidad llamaron mucho la atención. Dentro también de este enfoque que se implementa en nuestra organización sobre temas relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, nosotros creamos una página que se llama ods.olacef.com, que está orientada básicamente a ser un repositorio centralizado sobre las iniciativas y acciones que generan cada uno de nuestros miembros y de otras partes interesadas relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, actualmente la página está funcionando, cualquier persona puede entrar, ahí está la dirección, y se puede encontrar iniciativas que la región han ido cargando. Está todavía en marcha blanca porque se iba a lanzar y hacer capacitaciones de manera masiva durante el 2020, pero ha sido un poco complicado debido al impacto de la pandemia. Y un segundo tema fue el desarrollo de nuestro nuevo portal OLACEF, pensando que el que tenemos actualmente, de hecho, es muy antiguo, y daba respuesta a una necesidad que había en ese momento. Entonces nosotros hicimos una evaluación del portal que necesitaba una serie de actualizaciones y llegamos a la conclusión que había que hacerlo de nuevo en realidad. Y para eso contamos con el apoyo de la cooperación alemana a través de la GIZ, que nos permitió hacer todo un proceso de desarrollo de un nuevo portal. Esperamos tener este nuevo portal ya operativo en julio del presente año. Sobre otros temas también relacionados con la Agenda 2030, hay una serie de encuestas que nosotros hicimos dentro de nuestra organización que han sido también innovadoras o que en el mundo de las entidades fiscalizadoras no se habían hecho antes. Durante el 2019 realizamos una encuesta sobre la situación de género al interior de las entidades fiscalizadoras superiores asociado al ODS 5 y a una auditoría sobre la igualdad de género en la región. Los resultados fueron muy innovadores, nunca se habían hecho una iniciativa de este tipo y además permitió relevar el tema en la región y tomarlo como una situación muy actual. De hecho, los resultados de esta encuesta, junto con una auditoría sobre ODS 5 que se realizó, llegaron como una conclusión final que había que generar una política de igualdad de género dentro de la OLACEF para las FS de la OLACEF y por lo tanto actualmente existe un grupo de trabajo que trabaja en esa materia. Otra encuesta importante que realizamos fue el año pasado que tenía por objetivo evaluar el impacto de la pandemia en las personas que trabajan dentro de las entidades fiscalizadoras superiores. Bueno, no es muy nueva la conclusión que se llegó, pero es relevante porque está ahora apoyada por números y por una cantidad grande de respuestas donde podemos ver el impacto diferenciado entre hombres y mujeres en la pandemia, especialmente en temas de la distribución desigual del trabajo doméstico y del cuidado de los niños y personas adultas. Lo que, a fin de cuentas, impacta mucho en la eficiencia y en la calidad del trabajo de las personas.
Disculpe, Leandro, una indicación, tiene 3 minutos más Ah, ok. y las compañeras de traducción están pidiendo que hablemos un poco más lento para que ellas tengan más tiempo para traducir, si es posible. Muchas gracias. Perfecto, lo intentaré. Un problema que... Su micrófono está en mute. Ahora sí. Bueno, entrando ahora al punto más relevante de nuestro trabajo, como les comenté anteriormente, son las auditorías coordinadas. Dentro del mundo de FS hay distintos tipos de auditorías coordinadas que se realizan. Las auditorías coordinadas de la OLACEF son, entre paréntesis, un poco especiales, porque tienen como característica principal que tienen una matriz de planificación común, es decir, se reúnen todas las entidades que participan en una auditoría coordinada, acuerdan un objetivo de auditoría común, las preguntas de auditoría común y hacen toda una planificación común. Después cada una de las entidades fiscalizadoras realizan su trabajo de campo y posteriormente en una reunión que le llamamos de consolidación de resultados, se reúnen para consolidar los resultados en una matriz de hallazgos común, lo que permite dos cosas, digamos: relevar todos los temas importantes regionales en cada uno de las auditorías que se realizan, y facilitar también la construcción de un informe regional por los principales hallazgos. Aquí yo puse algunas de las auditorías más relevantes que hemos tenido. La auditoría coordinada sobre pasivos ambientales, que está en desarrollo durante este año, ¿ya? También hemos hecho auditorías coordinadas para evaluar la área protegida en América Latina y el Caribe, para evaluar el estado de la energía renovable en el sector eléctrico, asociada especialmente a la ODS 7, la auditoría iberoamericana sobre igualdad de género, que en este caso es iberoamericana porque participaron 17 países de Latinoamérica y el Caribe, más el Tribunal de Cuentas de España. Entonces también fue con un impacto muy amplio. ¿Cuál, cuál es la estrategia detrás de esta iniciativa, que son las auditorías coordinadas? Primero, es una conversación con instituciones multilaterales. En todas las auditorías coordinadas de la OLACEF, tratamos de invitar expertos internacionales o instituciones, digamos, mundiales que tengan conocimiento acabado sobre la materia. En el caso de la Auditoría Coordinada sobre Pasivos Ambientales, por ejemplo, nos apoyó mucho técnicamente la CEPAL y la GIZ también. En el caso de la auditoría sobre el ODS 5, fue fundamental el apoyo y el conocimiento técnico que nos brindó ONU Mujeres, por ejemplo. Entonces, eso primero, permite un diálogo multilateral con distintas personas expertas de distintas áreas. Lo segundo es la estrategia que nosotros utilizamos como creación de capacidades dentro de la LACEF. Es decir, los auditores aprenden también haciendo. Y finalmente, nos presenta, o sea, favorece el diálogo multiactor porque genera un informe con conclusiones agregadas, consolidadas y que son muy relevantes en la región. Como les decía, el principal objetivo de las auditorías coordinadas dentro de la región es desarrollar las capacidades. Por eso yo les decía que el punto fundamental es que nuestros auditores aprenden haciendo, ¿ya? Y dentro de la auditoría coordinada, antes del inicio o antes del desarrollo de la reunión de planificación, se realizan una serie de etapas de capacitación. Por ejemplo, tienen que hacer el MOOC sobre el rol de la EFS en la implementación de la Agenda 2030, después realizan el curso sobre la auditoría de desempeño, y así van avanzando hasta que se cierran las brechas de conocimiento y se puede iniciar el trabajo de campo. Bueno, finalmente, esto es un poco más general, es cómo se desarrolla el trabajo previamente tal. Hay 3 tipos de auditoría, que eso ya creo que todos conocen un poco, y hay un trabajo donde las CFS relevan cuál es el área más relevante para poder realizar la auditoría. En general, en los últimos años son en temas medioambientales y sobre igualdad de género. Otro tema relevante, como le decía, una vez teniendo todo esto, información consolidada,
desde la perspectiva regional, nosotros los presentamos en distintos foros internacionales donde han sido muy bien recibidos y donde han tenido un impacto relevante. Por ejemplo, en la PEC, en el Foro de América Latina y el Caribe de Desarrollo Sostenible. Los resultados de la auditoría sobre ODS 5 se presentó en la Conferencia Mundial Women Deliver y así. Entonces esto es muy relevante porque dentro de la planificación de la propia auditoría también se considera una estrategia de difusión de los resultados, que también hace elevar el impacto del trabajo. Y finalmente me gustaría relevar la importancia de la evaluación en la región a través de nuestro trabajo como organización y especialmente de la auditoría coordinada, que es el principal herramienta que tenemos en nuestra materia. La auditoría en general, la auditoría que realizan las EFS, son un ejemplo de evaluación externa independiente debido al mandato de cada una de las instituciones. Entonces, evalúa el rol o cómo se implementan las políticas públicas por cada uno de los gobiernos de manera transparente, externa e independiente, que es importante. Entonces, eso es el beneficio fundamental de los resultados y que permite a la ciudadanía y a la sociedad civil conocer de mejor forma cómo se implementan las políticas públicas y el impacto que están teniendo y una opinión independiente y una evaluación independiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro, por esta presentación tan interesante y la información sobre el trabajo impresionante que hace la OLACEPS en relación a la Agenda 2030. Muchas gracias. Estaremos siguiendo con la próxima presentación. Voy a ver si Ed Shoko, creo que ya está de vuelta. Ed, are you there? Yes, I am here now. I've made it. Sí, aquí Okay. estoy. So, Perfecto. I would give you, the floor is yours Bueno, for puede presentation. adelante. Thank you so much, Helena. Just allow me to share my screen and let me know when you can see it from your end. Just let me know when you can see it. Avíseme cuando pueden ver mi presentación, por favor. We can see it perfectly. Thank you. Sí, lo podemos ver perfectamente, gracias. Muchas gracias. To my fellow panelists, Bienvenidas a mis colegas colleagues, y las personas altamente for today's estimadas. the gratitude of AfroSAI goes to Tengo mucha gratitud hacia ustedes y esta reunión discuss on how para hablar to SDG sobre cómo SAI puede contribuir a la evaluación SDG a través de la versión 2 de PFM. since the dawn of mankind. Desde el inicio de la humanidad, ha estado fascinado con situaciones existenciales como buena salud, salud para sus hijos, condiciones climáticas y algunas veces esta fascinación ha llegado hasta el punto de ver chupacabras en Puerto Rico y en México. Pero cuando la institución global, podemos acordarnos, la agenda institucional ha estado muy dominada por situaciones técnicas desde su incepción en los 40 para crear un nuevo centro, metas de desarrollo sostenible. Esta es nueva dispensación como una institución moderna necesita identificar y jugar su papel en una forma visible para contribuir a esas metas de desarrollo sostenible. El PFM, que es el USA Excel, que tiene 400 diferentes formas de hacer fiscalización. Se enfoca en las instituciones claves del PFM
para poder auditar las SDGs. Usa más de 400 formas de hacer este proceso para hacer fiscalización y auditoría económica. Nuestro pensamiento detrás de esto tiene dos filosofías. En una parte creemos que para el 2020 es muy dependiente en buena gobernación y responsabilización y manejo de los fondos públicos, en especial en estos que van a estar utilizados para programas de SDG. Si la institución no está empoderada, tenemos una posición de jugar en este. De la otra mano, creemos que una buena función de una institución SDG es esencial para la contribución para poder cumplir estas metas. Pero nuestras realidades son que fundar programas internacionales solo va a funcionar si los sistemas de PFM funcionan eficientemente, efectivamente y consistentemente para los beneficios de los ciudadanos del país. Voy a compartir cómo esta herramienta funciona. Ahora, el reportaje de evaluación y reportaje a un nivel ministerial funciona a un nivel de departamentos ministeriales y también se utilizan en departamentos como ministerios de salud. Todos han sido identificados, estas instituciones, para auditoría a un nivel nacional. Ahora, de ahí, el framework de reportaje auditoría se permite que el auditor le dé consejos al gobierno para sacar evidencias y hacer reportajes con esto sobre la implementación de SDGs a un nivel nacional. Entonces, en esencia, el reporte de evaluación funciona en dos formas particulares. Primero, da sugerencias al auditor para poder enfocarse en los ministerios que son centrales. Y segundo, que también da varios pasos al auditor para poder guiar a través de este ciclo de auditoría por ministerio, por país y por año. El PFM está disponible en inglés, francés y portugués. Y para más información sobre cómo funciona, voy a invitar a todo el mundo en este panel para que visiten nuestro sitio web, descarguen las guías gratis que están todos en esos lenguajes para que puedan ver cómo es que esta herramienta funciona. Ahora, ya hemos implementado esto y como pueden en este diagrama, estos son algunos de los resultados que hemos estado sacando de auditorías reales que han pasado. El tamaño que ya se ha implementado ha indicado que parece que sí es un cambiador fuerte. Ayuda con los tamaños, con recomendaciones y también para mejorar puntos débiles y tener un análisis basado en evidencia concreta. Es muy sofisticado la tecnología, la que estoy enseñando ahorita, y se
hacen varios consejos para varias zonas. Esto puede incluir cómo el gobierno está actuando en este proceso de evaluación y cómo están llegando a las metas SDG. También reporta sobre la performance de diferentes instituciones y todos sus procesos en sí. Y también nos pueden ofrecer diferentes reportes a base de los auditores como zonas de banderas rojas. Este programa ya se ha implementado en varios sitios africanos y más allá de África, en otros lugares de habla portugués como Brasil y Portugal. Todos estos lugares tienen diferentes tamaños de reportes auditores usando esta herramienta. Claro, en la herramienta en sí tiene más potencial. A través de diferentes aplicaciones de esta herramienta podemos trabajar con otras instituciones globales de auditoría como el IMF. Esta herramienta se puede seguir revelando su potencial para manejo público de fondos. Ahorita hay 6 zonas de contribución como ya se han logrado. Primero, la herramienta contribuye buscando las zonas de riesgo altas del SDG en que se tiene que enfocar los esfuerzos gubernamentales. También compara performance de país y entidad sobre el tiempo. Entonces eso nos permite tener referencia en modo cronológico. También nos permite entender por qué se están atrasando y cuáles son esas causas. Entonces, no solo tratar los síntomas de los problemas dentro del manejo de fondos públicos, pero también ver las raíces de esos problemas en los sistemas. Y eso es para poder crear soluciones relevantes a la situación. También nos permite entender patrones de una institución a otra. En todo esto es para asistir a los gobiernos, para hacer planeación mejor informada en el futuro, porque ya usando esa herramienta se puede predecir comportamientos. También nos permite auditoría robusta y consistente implementado por las SAI. Lo que nos dimos cuenta es que mucha auditoría no tiene un mecanismo consistente o suficientemente fuerte para hacer auditoría por mucho tiempo. Entonces, esta herramienta sí va a permitir eso para poder utilizarlo todos los años. Y por fin nos permite un reportaje claro sobre la implementación de las metas de desarrollo sostenibles. No solo reportaje claro, pero de una fuente confiable y conocedora. Ahora, sí tenemos unos retos en utilizando esta herramienta. Algunos de estos retos hemos ya anticipado, pero ya estamos comenzando a ver otros y estamos tratando con esos retos. Tenemos 3 retos particulares. El primero es sobre consistencia. Necesita ser consistente los espacios donde se utilizan esta herramienta para poder crear un beneficio consistente. Y utilizando eso,
Colaboración. Ahora, el tema de implementación de los ODS es una función multidisciplinaria. No todos los sitios tienen todas las herramientas o conocimiento para lidiar con ese tema. Entonces necesitan abrirse a colaborar con otras instituciones parecidas para poder implementar efectivamente. Y por fin, consecuencias. Ahora, en las zonas de auditoría y que están, si hay lugares donde hay obstáculos a la implementación de ODS, entonces vamos a necesitar consecuencias, porque si no, todo ese trabajo, toda esa auditoría y recursos para evaluar los ODS va a ser para nada, va a ser en vano. Entonces, la herramienta no va a funcionar. Entonces, estas son las 3 zonas de retos que estamos viendo. En conclusión, me gustaría decir que la extensión, la posibilidad de tener impacto, de usar esta herramienta, es definitivamente dependiente de ciertas acciones. Y que en este mundo de hoy nada podría ser más beneficioso como una contribución a la posibilidad de implementar efectivamente los ODS. Esta herramienta nos permitirá hacer justo esto. Gracias. Gracias, Ed. Eso es muy impresionante el trabajo que han hecho en alineando las ODS con nuestros esfuerzos de auditoría. Hemos escuchado ahora de esfuerzos regionales, ahora vamos a ver un poquito más cerca a ejemplos nacionales sobre el trabajo de entidades fiscalizadoras supremas. Entonces, nuestra primera presentación va a ser de Luisa Sáenz desde Costa Rica. I'm going to pass you the word now. Muy buenos días y tardes a todos. Mi nombre es Julissa Sáenz y yo trabajo para la entidad fiscalizadora superior de Costa Rica. Y quisiera primero que todo agradecer la invitación para compartir el trabajo que se realiza en la región latinoamericana sobre el tema de la contratación pública sostenible desde el punto de vista de las entidades fiscalizadoras superiores, con el apoyo de la IDI, que es la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI, que pertenece a dicha organización internacional de entidades fiscalizadoras superiores. Como un breve contexto, la INTOSAI ha reconocido la importancia de la Agenda 2030 y ha pedido a sus miembros que contribuyan al seguimiento y revisión de los objetivos de desarrollo sostenible en el contexto de los esfuerzos de desarrollo sostenibles específicos de cada país y los mandatos individuales de la CFS, porque cada país selecciona cuáles objetivos prioriza en materia de los ODS y la CFS también tienen diferentes mandatos a nivel mundial. Y en esa línea se han desarrollado, como ya mencionaba don Leandro, ¿verdad?, algunas auditorías en la región relacionadas con el objetivo 2 de hambre cero, el 5, equidad de género, y actualmente estamos realizando una auditoría cooperativa sobre adquisiciones públicas sostenibles utilizando análisis de datos, conocida como CASP por sus siglas en inglés, que es el primer piloto de la INTOSAI en aplicar el modelo de la IDI para la auditoría de los ODS, conocido como ISAM, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, y que fue desarrollado a lo largo del 2019 y principios del 2020. ¿Qué es este modelo ISAM? Es una guía práctica destinada a ayudar a la CFS a realizar auditorías de alta calidad
de implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible basado en las ISAI, que son las normas internacionales de auditoría de las entidades de fiscalización superior. El ISAM se basa en 5 principios: centrarse en los resultados, reconocer la diversidad de la CFS, basarse en las ISAI o estos estándares internacionales y ser inclusivos para tomar en cuenta las distintas capacidades de la CFS, así como generar valor agregado, es decir, tener énfasis en llegar a las partes interesadas clave, proporcionándoles una guía para lograr el impacto de la auditoría al mejorar la calidad, aceptación e implementación de las recomendaciones de la CFS. ISAM define la auditoría de implementación de los ODS como una auditoría de desempeño o operativa, como le decimos en Costa Rica, que se centra en el logro de las metas acordadas a nivel nacional vinculadas a las metas de los ODS. La auditoría de desempeño no se enfoca en entidades o procesos, sino que más bien tiene que ver con la interacción entre estos para el logro de resultados transversales. Además de centrarse en el logro de los resultados, la metodología de auditoría busca que las CFS incorporen acciones para mejorar el impacto de la auditoría en todo lo que es to improve the impact of these audits throughout all the processes. And I cannot forget to mention, as Mr. Choca said, the slide 12, because this mandate is really important and it refers to the SAIs having to generate value by making a difference in the lives of the citizens. So, to the extent in which the size can make a difference will depend on the strengthening of accountability, transparency on behalf of the government and the different institutions in the public sector that these SIs can promote. So the SAIs are going to contribute to this with an independent audit for the operations of the government and reporting on the findings in such a way that the people in charge of governance in the public sector can meet their responsibilities and also to respond to the findings and recommendations of the audit. And the second, to make a difference, we require to demonstrate how pertinent it is for citizens, the parliament, and other interested parties. And this can be done by becoming a model organization through the leadership. And as for the most important topic in general, the audits for the implementation of the SDGs, want to talk about these goals and move on to the attainment of goals and also the probability of attaining these goals depending on the different current trends and the national goal and comparing them with the corresponding SDGs. So the idea is to come to a conclusions regarding how coherent and how we can integrate the implementation of policies, particularly the goal of this audit that we're discussing, which is the CASP, is to evaluate government actions aimed at the implementation of the national goal that has been agreed upon in relation to the SDGs for the promotion of practices for public purchases that are sustainable in accordance with the policies and priorities at national level, considering resilience aspects. Currently, 14 Supreme Audit institutions are part of this cooperation audit, and they are coordinated by the institution in Costa Rica in cooperation with the IDI coordinators and regional teams for different resources. And regarding all these performance and experts in public acquisitions and also data analysis. Can para poder traducir más fácilmente. Perfecto. Muchas gracias. La auditoría. Thank you. As for the audit,
This audit is aligned with the literature of public procurement, because if we want this to be sustainable, we need to consider this a tool to attain the SDGs. Why? Because public expense, due to its magnitude, is going to play a key role in the growth of the economy. And if this expenditure that goes to public procurement is going to consider the different economic, social, and environmental dimensions, then this can contribute to the sustainable growth path. And now we are talking here about the focus on the quality price ratio on the basis of the whole life cycle for the different products. And this is different than the way in which we conduct purchases currently, where we are looking for the lowest price and we are not considering the secondary goals or policies, for example, trying to have an incidence in gender, childhood, the environment, among others. So, as for the efficiency of the purchase process, well, how can we do it? Well, by applying this criteria and all topics related to circular economies, and also things that are related to innovation as well. And that this way, the government is going to have the potential to have an important impact as well in the behavior of the different goods or the suppliers of goods and services. And the design of this audit is going to consider as well the data analysis as a topic, trying for the teams to have access to transactional data in order to conduct a very good analysis. And this is going to become a challenge because in order to be able to determine which public procurement can be sustainable, then we require the use of data from other sources as well. And this contributes to the complexity of the whole process. Well, the CASP analytical matrix is going to combine the analysis of these three dimensions, which would be environmental, social, and economic, with other fundamental axes like governance and the public policy framework and the operational level, all of which should be aligned and in harmony. And as for the methodological framework, we have two areas. One is related to governance, and the other related to the implementation in the agribusiness sector, because we had to limit the scope of the audit. As for governance, we have the integrated government focus, with the idea of not leaving anyone behind, the involvement of or participation of the interested parties, resource management, and resilience. And when it comes to implementation, for the public procurement, specifically in this sector, we have three dimensions, which are going to be environmental, social, and economic. In this slide, you can see how we have efficiency, economy, and everything is linked to the different areas that we mentioned previously. When it comes, for example, to the environmental aspect, we have 9 indicators, 2 for economy, 3 for efficiency, and 4 for how efficient we can be. And we have some examples of these indicators that, as we can see, are part of this dimension. For example, we have the social dimension related to the effectiveness. For example, when it comes to women, or the environmental dimension, for example, when it comes to organic production or sustainable services. I wanted to share with you as well that when it comes to an audit and the virtual aspect, as mentioned by other panelists, well, it has allowed us to cooperate with the region by sharing different methodologies,
when it comes to the carrying out of the audit. For example, the Q methodology or the analysis of the different feelings with a focus that is more quantitative in this case. And in here, we have different tools available for this methodology, and we have been able to share how we can do a follow-up of the different aspects, or how we can have an impact throughout the audit, and also sharing experiences in other forums like this one. And to wrap up, and in relation to the different challenges and opportunities that we have had to face, even though there is interest on behalf of all the SIIs in auditing public procurement, well, this happens first because there is a comprehension of the concepts for public procurement in a sustainable manner on behalf of the different audit teams, and also how we can handle the different methodologies for the performance audits. And to try and mitigate all of this, we have had a series of different virtual courses and workshops in a practical manner when it comes to planning, to try and level this knowledge. And as I mentioned, we also have a team of expert mentors that are going to guide and review the work conducted. And another challenge is related to the legislation on behalf of the different countries. And for this, as I mentioned, we require this close follow-up to this audit process in order to assure quality control until we can issue a report. Data is without a doubt a challenge in itself because of the availability or the quality of the information in each country. And also, as I said before, this is now being managed by this group of expert mentors. Well, the audit is in its execution phase. We had a delay because of the pandemic, of course, but hopefully by the end of this year, we would have all national reports available and the regional report as well. The Supreme Audit institutions have gone through a learning curve that has been very fruitful, and the results have been included as part of the development of the CASP model and the different educational material related to it. And we have also required to reflect upon what we can get for all the Supreme Audit institutions, and all that has been done by this group of audits that is well experienced. And we also have experts in sustainable public procurement and specialists in data analysis has allowed to have a knowledge and comprehension of the different audit models from the SIIs when it comes to performance audits. And all of this is going to be necessarily linked to the goal of the audit itself, because if we try to connect with the importance of trying to make a difference in the life of the citizens that was established in SAI 12, conducting a study like this on this topic is going to contribute to this goal, because the regional economic recovery after the pandemic will necessarily require the implementation of successful practices for sustainable public procurement in order to build a more equal and fair world. And this is why we have a great responsibility in our hands. Thank you for your attention. Excelente, Julissa, muchísimas gracias y felicitaciones bueno, a la parte metodológica que han hecho hasta ahora sobre cómo integrar esos temas transversales y las dimensiones de sostenibilidad en las auditorías. Muy, muy interesante y mucho éxito, claro, con la implementación de la auditoría.
Seguimos con la próxima presentación. Es un ejemplo desde España por Dolores Genaro. Dolores, le recuerdo que de parte de traducción requieren que uno hable no muy rápido, ¿verdad? Lo intentaré, lo intentaré. Y también al público, muchas gracias por las preguntas que vamos a ir recolectando. Sí, sigan usando el chat si tienen preguntas sobre las presentaciones, las vamos a ir contestando al final en la parte de discusión. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. Voy a intentar también compartir mi pantalla. Si hay algún problema en ver la pantalla me dices, Elena. Bueno, quisiera comenzar ante todo agradeciendo al Instituto DeVal y especialmente a Elena, tanto la invitación como la atención que me han prestado para desarrollar esta presentación. Bien, quisiera en estos minutos que tengo trasladarle algunas consideraciones, algunas reflexiones en relación al desarrollo de auditoría operativa y de evaluaciones o auditorías operativas con enfoque de evaluación en las EFS, y concretamente haré referencia a alguna experiencia en el Tribunal de Cuentas de España. Bien, he dividido la presentación en dos partes. No sé si tendré tiempo para la última, teniendo en cuenta los minutos de los que dispongo, pero quisiera centrarme sobre todo en la primera, en el camino hacia el desarrollo de evaluaciones o de auditorías operativas con enfoque de evaluación por parte de las EFS. En esta primera parte creo que debemos comenzar conociendo de dónde partimos, ¿no? En ese posible camino o evolución hacia la realización de evaluaciones por parte de las EFS. El punto de partida es, desde mi punto de vista, un hito relevante cuando se creó en el año 1992 el Grupo de Trabajo sobre Evaluación de Políticas Públicas en INTOSAI, en el seno del Knowledge Sharing Committee, del Comité de Compartición de Conocimiento, en el que algunas EFS, lideradas por el Tribunal de Cuentas de Francia, que ha presidido el grupo durante estos años, se unieron con el objetivo de lograr que el acceso a la evaluación sea más sencillo para las EFS y también precisar los conceptos, los métodos y las prácticas de evaluación, siempre facilitando esa trayectoria, esa evolución. Otro momento importante fue en su momento la aprobación de la directriz INTOSAI Gov 9400 en el Congreso de INTOSAI celebrado en Abu Dhabi en 2016. Y más recientemente, en el año 2019, esta directriz se ha trasladado al nuevo marco de pronunciamientos profesionales de INTOSAI, como la INTOSAI Guide 9020. Bien, estos, digamos, son dos momentos fundamentales para, digamos, una transición o una posible transición de las EFS hacia la realización de evaluaciones de política y de programas públicos, o bien a la realización de auditorías operativas con enfoque evaluador. ¿Cómo estamos evolucionando las diferentes EFS en relación a la evaluación, a la realización de evaluaciones de programas y políticas públicas? Podemos identificar esa evolución tomando una referencia o siguiendo con la referencia de un camino, ¿no? Es decir, yo reflexionaría sobre cómo no todas las EFS tenemos el mismo punto de partida, tenemos la misma cultura, las mismas condiciones, el mismo mandato. Por lo tanto, encontramos caminos distintos para poder desarrollar la evaluación. Algunas EFS pueden encontrar unos caminos como este primero, más despejados, donde pueden desarrollar evaluaciones de políticas públicas sin dificultades o con una cierta frecuencia.
mientras que otras podemos encontrar unos caminos, digámoslo así, más con otras dificultades que ahora voy a comentar, todo ello dependiendo de los factores que desde mi punto de vista influyen o determinan que nuestra evolución hacia la evaluación de políticas públicas sea más o menos fácil o se encuentre con más o menos dificultades. ¿Cuáles serían, desde mi punto de vista, algunos de los factores más relevantes que determinan ese proceso de avance, de desarrollo de las evaluaciones por parte de la EFS? Bueno, en primer lugar, el mandato puede ser determinante, podría ser determinante en la medida en que, por ejemplo, permita la realización de auditorías ex ante o en el momento de ejecución de las políticas. Sin embargo, otras EFS, como el caso del Tribunal de Cuentas de España, únicamente realizamos, según nuestro mandato, auditorías ex post. Por lo tanto, podemos encontrar algunas limitaciones de este tipo en el mandato, incluso en el momento de realizar la propia evaluación, ¿no? De qué tipo de evaluación y con qué metodología o empleando determinadas metodologías dependiendo de nuestro mandato. En segundo lugar, los decisores políticos o el gobierno, en definitiva, los que diseñan, implementan las políticas públicas y que, en definitiva, estén o no comprometidos con la realización de evaluaciones. Desde el primer momento es posible que incluyan en el diseño, en el diseño y en la ejecución de la política pública la evaluación, pero en muchos casos, por ejemplo, ha venido siendo en el caso de España, la evaluación no ha sido un proceso ligado a las políticas públicas. Y esto plantea también una serie de dificultades, como ahora veremos. El Parlamento también tiene un papel muy relevante. Hoy, en las intervenciones anteriores, se ha hablado de la relevancia de nuestras auditorías para el Parlamento y para nuestra sociedad, los ciudadanos, y el Parlamento en este caso tiene un papel relevante en la demanda de evaluaciones al órgano de control externo, a la EFS correspondiente. Y por otra parte, la propia característica de la institución, su trayectoria, su historia, su background y todas las condicionantes que pueden facilitar o impedir esa transición hacia la evaluación. En relación con el mandato, sí quisiera detenerme un segundo para comentar que el grupo de trabajo de Intosai en relación con la evaluación de políticas públicas, en uno de los documentos, el compendio sobre evaluación, afirma que las EFS no necesitan un mandato especial para realizar una evaluación de programas. Cualquier EFS que lo desee puede realizar evaluaciones o incluirla en un mandato para auditorías de rendimiento o de operativas, o auditorías operativas, que es el enfoque que suele ser más habitual entre las EFS o entre algunas de las EFS que realizan evaluaciones. Por ejemplo, bueno, hay algunos casos en Europa, como el Tribunal de Cuentas el Tribunal Europeo de Cuentas, y otros que realizan auditoría más vinculada al rendimiento, pero también con elementos de evaluación. No importa cuál sea el proceso, nos dicen, puede provocar un cambio en la organización, incluso la puede fortalecer. Y yo creo que efectivamente la realización, de cara a los próximos años, la realización de evaluaciones puede ser uno de los retos de la EFS, pero también puede ser un factor que puede ayudarnos a fortalecernos como institución y a tener más relevancia en la sociedad. En cuanto al compromiso del gobierno, de los decisores políticos, es importante porque efectivamente la evaluación se puede prever desde el propio inicio del diseño de la política pública o del programa público, incluyendo indicadores que permitan una evaluación posterior o incluso en el mismo momento de la ejecución, incluyendo objetivos claros.
también generando o dando la posibilidad de generar los datos de su ejecución para poder ser evaluada. Y todo esto ayudaría a la realización de evaluaciones por parte de la EFS. Y además, un elemento cada vez más relevante en todas las auditorías que realizamos desde los órganos superiores de control externo, como también comentaban en las intervenciones anteriores, es relevante disponer de datos para poder realizar, cada vez es más relevante disponer de datos para realizar no solamente la auditoría, sino también para permitirnos avanzar en la realización de evaluación de políticas públicas. En cuanto al Parlamento, también mi opinión es que el Parlamento, contar con un Parlamento que demande evaluaciones de la EFS, que dependemos y que rendimos cuenta y que rendimos nuestros informes a ese Parlamento, puede ayudar y acelerar el proceso evolutivo desde una auditoría operativa a la evaluación de políticas públicas en cualquier entidad fiscalizadora superior. Es otro de los factores relevantes, como por ejemplo ha sido el caso del Tribunal de Cuentas de Francia, en el que el Parlamento ha venido demandando del propio tribunal evaluaciones, y esto ha ayudado a que no solamente cada vez se hayan realizado más evaluaciones de políticas públicas en el Tribunal de Cuentas de Francia, en la EFS francesa, sino que también, tal y como nos comentaban en una de las jornadas que organizamos conjuntamente, ha facilitado que su mandato se haya modificado para incluir la evaluación de políticas públicas desde el año 2008. Por tanto, el papel del Parlamento es fundamental. Y, por último, la institución, la cultura de la institución y los cambios que, como mencionaba anteriormente en relación con el mandato, puede traer consigo la realización de evaluaciones. Y aquí yo lo dividiría en dos grandes grupos. And then I would divide it into two big groups, one with a cultural change on one hand, and then a change in the methodology. And as for the cultural changes on the institution itself, well, in the first place, of course, we would require training when it comes to the different skills and techniques for evaluation of personnel and audit teams of the institutions that can get to know which type of methodologies, and not only the methodologies, but the whole language for the evaluation to try and apply it to the work that they conduct. And in this case, for the Court of Auditors in Spain, we have organized the different public policies in other institutions that have experience when it comes to the evaluation, because we have auditors that are going to have these different audits. So it's going to be possible, and it's going to be something that they perceive as positive for the futures in the institutions, because they will no longer conduct the regular work in order to introduce something that is going to give more, to make the audits more relevant in this case. And also, on the other hand, these changes going to imply within the institutions to have more flexibility and tolerance towards these changes in methodology and changes in the language of those that are a part of it, and also a change in the perspective that needs to come not only from the audit teams, but also from the different organs in the institutions, which means that in our case, we have general auditors or the presidents of the auditing institutions
they would want to promote this change in the perspective when it comes to the conducting of policy evaluations or operational audits with a focus on the evaluation. And also for the Court of Auditors in Spain, we have a high-level event in order to get to know what other AIs are doing towards this evolution for the evaluation of public policies and how they have been doing it. And also, when it comes to this cultural change, it is relevant to have an increase and how relevant the results of these audits can be, and also the evaluation of public policies when it comes to the public opinion, because this is going to be fundamental for the audit, because how we can disseminate or share all these results with the interested third parties and the society and the parliament, of course, and all the different groups that are part of the civil society. And last, we need a change in the methodology, because it is going to be more and more relevant to have important data and the use of technology, and not only for the evaluation, but for the audit in general. As we all know, our daily tasks is going to require more and more data and technology in order to be able to have relevant results, and also to have access to opinions or prior research and the opinion of a group of experts, and of course the different stakeholders that can contribute to this audit with a more enriching vision that can be a guide. Auditoría. La definición clara de las preguntas de evaluación como un elemento fundamental, y la introducción de métodos y de lenguaje propio de la evaluación, como decía antes. Todo esto, tanto los cambios metodológicos como cultural, tienen que venir dados al mismo tiempo, lógicamente, ¿no? Quería introducirle un ejemplo, pero no sé, Elena, si tengo tiempo o no, en relación con una auditoría con enfoque evaluador realizada en el Tribunal de Cuentas. Yo Sí. le quisiera dar un minuto más. ¿Un No minuto? sé si es suficiente tiempo para Sí. todo el ejemplo. Me quedo justo en lo esencial. Yes, I'll present just the basics in relation to a report for this type of operational audit that was conducted on a particular program of policies for employment that is called a program for employment activation. Well, the idea was to meet three important goals. One was to measure how efficient it can be, and also to analyze the design. And it can be different than realizada anteriormente fue introducir la evaluación del diseño, pero también la eficacia y la eficiencia se realizó con un enfoque evaluador. En relación con la eficacia, donde comparamos el grado de inserción laboral, when we try to make a comparison of how effective all of this is, well, the idea was to reach a series of conclusions in relation to the overtime that they work or the relationship with other workers, but a fundamental aspect was to detect that the people that were part of this program were less than those that we have in the control groups. For example, other people that were unemployed were empleados de larga duración. Es decir, que esos grupos de control, que es un elemento más propio de la evaluación, nos permitió llegar a una conclusión en relación con la escasa eficacia del programa. En cuanto a la eficiencia, también consideramos el coste de los tutores que orientaban a los receptores del programa y de la ayuda para contrastarlo con la posible calidad o disminución de la calidad de los servicios, puesto que un número muy elevado de tutores atendían a una gran cantidad de tutores atendían a un número excesivo de desempleados. Y en cuanto al diseño, llegamos también a una conclusión en cuanto a por qué
que era una de las preguntas que nos hacíamos al comenzar la fiscalización. ¿Por qué? When we were working on the audit and as for the budget, well, Tenía una tasa de desempleo tan elevada, tenía una reducción, una ejecución muy baja, un 19% tan solo, teniendo en cuenta que los fondos eran fondos procedentes de la Unión Europea. Y llegamos a la conclusión de que estaba mal diseñado y estimaron los potenciales beneficiarios de una forma desacertada, de manera que al final no pudieron llegar a sus metas. No quisiera dedicar más tiempo para no quitárselo a mi compañero a Juan Antonio Garde de su exposición, y lo dejaría aquí. Si tienen alguna otra pregunta en cuanto a mi intervención, pues la puedo atender perfectamente por el chat o en el debate. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Don Bernardo, usted tenía un comentario sobre la traducción. Sí, no, ya lo logré a través del chat. Es que estaba invertida la dirección, entonces la gente escuchaba al contrario, y como me toca por chat es muy difícil que todas las intérpretes lo vean, pero ya lo logré. Discúlpeme. Ok, perfecto, muchas Gracias. gracias. Bueno, estaremos siguiendo con la última presentación por Juan Antonio Garde. Un placer, Juan Antonio, le doy la palabra. Muy bien, buenas tardes desde España, y en primer lugar el agradecimiento a la organización por el establecimiento de este debate tan interesante y tan, yo creo que orientador, diría, de lo que puede ser el desarrollo futuro de incorporación de los elementos de la cultura técnica y también de la cultura de evaluación en sentido amplio a la actividad de las entidades fiscalizadoras superiores. Por eso, y a ser el último, después de una acumulación de tantas experiencias interesantes y tantas líneas de trabajo tan atractivas y tan provocadoras a nivel positivo, es que no voy a hacer uso de las transparencias y de las ponencias, lo siento, Elena, y en este sentido voy a partir de los propios comentarios que se han hecho y los voy a integrar en lo que era el fundamental papel que tenía que cumplir de enfoque más teórico respecto a la aproximación entre la evaluación y las entidades fiscalizadoras superiores, por pensar que evidentemente en las propias intervenciones que ya se han realizado se ha propuesto a nivel práctico claramente cómo se puede avanzar en lo que en mi perspectiva era una perspectiva más teórico-práctica. Por tanto, voy a considerar cómo hoy, de alguna manera, y más allá de una aproximación académica al respecto, pretendiendo pues, hacer de la evaluación exclusivamente pues, un elemento complejo, teóricamente muy completo, al margen de muchos elementos de la acción práctica, como hoy es la propia práctica de toda una serie de herramientas y de instrumentos lo que están señalando y los que están marcando el camino para incorporar como elemento complementario el enfoque de evaluación, como acaba de comentar Dolores Genaro, como un elemento de amplitud y de ganar en eficacia las propias actividades de las auditorías operativas, y generando un proceso claramente de cambio y de mejora en los resultados de las propias auditorías operativas al ritmo que es posible en función de las condiciones que ella misma ha establecido. Por eso, experiencias regionales tan potentes como la incorporada por los amigos latinoamericanos de una parte y por parte de Leandro, y también en el caso regional claramente anglofón de África, en todo lo que es
el proceso de habla inglesa de los hermanos africanos, están considerando lo que ya es una realidad, que es como la evaluación que a partir de los últimos años se viene desarrollando por las ODS y por la Agenda 2030, es un elemento que está impregnando y está impulsando favorablemente lo que es avances más allá de las entidades fiscales individuales, avances más de tipo colectivo por áreas regionales y por tanto más próximo a las necesidades concretas de esas áreas en factores de política públicas fundamentales. Aquí quiero únicamente recordar que en el caso latinoamericano, por ejemplo, fue muy interesante la reunión, el taller en 2017, celebrado en México, en el que se plantearon una cierta metodología de trabajo de las ODS de cara a la gobernabilidad, de cara a la relación de las políticas, de cara a los elementos que definían y definen los 17 ODS que se han ayornado después con la Agenda 2030. Y ese factor que me ha parecido reconocer también en la intervención de Leandro como efectos de ese panorama, me parece que es un elemento muy importante. Por eso quiero destacar una cosa que digo en lo que es el PowerPoint, y todos ustedes tienen, lo pueden analizar y lo pueden ver, es cómo hoy podemos estar en presencia en relación con las auditorías operativas, de una situación en que cada vez se tiene una visión transversal y complementaria mayor entre la auditoría operativa y la evaluación. Y se basa en que ambas instituciones, herramientas y procesos de trabajo forman parte de un ecosistema de evaluación en el que tanto la evaluación puede servir para mejorar la eficiencia de las auditorías operativas, como las auditorías operativas pueden servir también para la validación de evidencias y para la incorporación de elementos de mucho interés en relación con el propio desarrollo de la evaluación con rigor y lo que son sus hallazgos. En este sentido, en el PowerPoint pueden ver en qué planos la evaluación puede ayudar a lo que es la auditoría operativa, y la auditoría operativa puede ayudar en este tema claramente a la evaluación, como ya es evidente que puede realizar. Por eso, para terminar, y dado sobre todo que al final pues hemos ido acumulando lo que son los temas, los tiempos limitados, y para que pueda haber también unos planteamientos operativos de preguntas y de contestaciones de mayor amplitud, quisiera referirme a 4 o 5 experiencias en el área latinoamericana y en el área global al respecto, que vienen a significar en que este enfoque de evaluación es un enfoque que se está abriendo camino con la Agenda 2030, pero también con otro tipo de actividades que aquí quizás no se han puesto encima del debate. Me querría referir, por ejemplo, a la propia práctica de Costa Rica, concretamente, que yo pensaba que iba a ser incorporada más explícitamente, de integración o incorporación, aunque sea como observadores, de lo que son las entidades de fiscalización superior a las dinámicas y a los procesos nacionales de índices de capacidad o índices de proceso, como está siendo el caso de lo que son los indicadores nacionales de capacidad en evaluación. Yo creo que esa es una experiencia interesante
que permitiría a las entidades fiscales, junto con el factor regional, a incorporarse a la dinámica nacional, que puede resultar un elemento de interés. En relación con el proceso de formación que se ha comentado en diversos también intervenciones regionales, el señalar que este es un proceso fundamental, excesivamente quizás disgregado, y que ahí recuerdo que el CLAT desde hace muchos años ha surgido ya también en el caso de América Latina en sus intervenciones en distintos congresos, que el congreso del año pasado que tuve el honor de coordinar en lo que es el área de evaluación, tuvo muchísimas intervenciones de mucho interés en el área latinoamericana y que también en este año, en las distintas ponencias ya presentadas, que en principio está programada para su desarrollo el Congreso en Colombia, también hay temas tremendamente interesantes ligados a la Agenda 2030, pero también ligados a las políticas públicas, incluso ligados a determinadas fórmulas muy heterodoxas de evaluación, como es la evaluación que se plantean en determinadas actividades de grandes ciudades o incluso de comunidades indígenas, con experiencias extraordinariamente interesantes. Decirles también, ya estoy terminando mi intervención, la experiencia que hemos tenido con el caso de la Contraloría General de la República de Colombia, en la que Antonio López y yo mismo codirigimos. Antonio López es que está presente y le estoy viendo en la foto, también aquí, codirigimos un curso largo, amplio, para prácticamente más de 200 funcionarios de la República de la Contraloría General de la República de Colombia, en relación con la evaluación de la aplicación del enfoque de evaluación en la actividad de las entidades fiscalizadoras superiores. Y ya finalmente, de verdad, decir que un tema muy importante de las entidades fiscales superiores, tanto en el caso de África como en el caso de América Latina y como en el caso europeo, es que las entidades fiscalizadoras superiores trasciendan de su mundo, trascienda de su reino de taifas, diríamos en el caso español, y se abrieran a las propias experiencias de su realidad que existen fuera de las entidades fiscalizadoras superiores, de evaluación, y de evaluación interesante desde el presupuesto, desde la planificación, desde entidades distintas. Porque lo que yo me he encontrado muy a menudo en los temas de evaluación en América Latina y en muchos países de América Latina es la falta de conocimiento que en las entidades fiscales existe, como en otros muchos departamentos, con los avances en materia de evaluación que existen en el país, fuera de las entidades fiscales, que en muchas ocasiones son muy relevantes. Caso chileno, sin duda, desde el marco del presupuesto. Caso colombiano, sin duda, desde Sinergia. En el caso mexicano, con muchísimos influencia. En el caso brasileiro también, donde hay muchas experiencias de entidades fiscales superiores que están trabajando en el marco también del enfoque de evaluación. Ahí esa incorporación a la que me he referido a los planteamientos nacionales, que no sean solo de la Agenda 2030, que lo es y hay que potenciarlos, sino lo sea también de la propia experiencia de evaluación, que en definitiva, si corresponden a un medio ambiente compartido con la auditoría operativa, en la que se puede avanzar y aprender conjuntamente para ganar en eficacia,
sería también muy importante en el caso africano y en el caso de América Latina su mayor permeabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. Lamentablemente estamos ya, bueno, ya nos pasamos del tiempo. Tenemos ya algunas preguntas en el chat y espero que tengamos por lo menos 5 minutos más para unas últimas preguntas. Ed, thank you very much for responding the first questions directly in the chat. Muchas gracias, Ed, por responder las primeras preguntas directamente en el chat, porque nos estamos quedando sin tiempo. Excelente que tomaste la iniciativa de empezar a responder algunas de las preguntas. Muchas gracias. Y ahora teníamos una pregunta que se hizo al inicio de parte de Ian Davis en cuanto a los temas de las distintas auditorías, que si se van a agregar otros temas como... Ahora quisiéramos hacer esta pregunta a los diferentes miembros del panel, si quieren comentar si alguien que está considerando hacer auditorías en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los distintos gobiernos. ¿Puedo hacer una pregunta respecto a la forma en cómo podemos lidiar con las preguntas en el chat? Sí, claro. Podríamos tener la posibilidad de enviarles las preguntas a ustedes como miembros del panel después para que las personas que quieran pudieran responder, porque ya se nos acabó el tiempo. Pensábamos que teníamos 20 minutos, pero creo que no todas las preguntas van a poder ser respondidas, así que creo que esta sería una buena idea. Sí, yo creo que sería también mi sugerencia que todos se sientan en libertad de enviar sus preguntas por correo electrónico. Lo puedo poner directamente en el chat y luego nos podemos poner en contacto directamente con los presentadores para que puedan continuar esta discusión bilateral con todos los interesados. Excelente, muchas gracias. Bueno, empezamos con la primera pregunta acerca de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si hay alguna auditoría en proceso que tal vez ustedes pudieran mencionar. Dolores. Sí, yo ya le respondí esta pregunta en el chat a Ian. Ya le dije que actualmente estamos haciendo una auditoría para el manejo de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero me temo que el informe aún no ha sido publicado, pero esperamos que se pueda publicar en nuestro sitio web para finales de este año en relación a la auditoría. Eso es lo que les puedo contar por ahora. Ian, si está interesado en este tema en particular, puede buscarlo en el sitio web de la SAI. Y esperamos que ya todo esté listo para finales de este año para que puedan tener el informe en español, porque todavía no ha sido traducido. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra información por algún miembro del panel con respecto a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? Bueno, tal vez ahí nada más aportar que la Contraloría también ha realizado estudios del impacto del cambio climático sobre la hacienda pública, cuantificando que producto digamos, del incremento en la cantidad de eventos hidrometeorológicos extremos, esto tiene un efecto fiscal, ¿verdad? Que se cuantifica alrededor de entre 2 y 3% del PIB. Es otro tipo de estudio, no es una auditoría operativa, sino que es un producto como más de investigación y también lo puede encontrar en nuestro sitio web. Bueno, en el caso de la región o de la
OLACEF, del regional, no se ha programado o planificado todavía una auditoría sobre los efectos de los gases invernaderos, pero es una cuestión que sí ha estado en discusión. O sea, eventualmente en un futuro cercano podría realizarse ese tipo de auditoría. Actualmente las dos auditorías con enfoque ambiental y que tienen que ver con el cambio climático son la auditoría de área protegida, que lideró el TCU de Brasil, y la auditoría sobre pasivos ambientales mineros, que lideró la Contraloría de Chile. Pero como les digo, los temas se van seleccionando año a año, auditoría por auditoría, así que eventualmente podría en un futuro próximo realizarse. Muchas gracias. Si no hay otro comentario sobre el tema de cambio climático, emisiones, seguiría con otras preguntas. Ok. Tenemos otra pregunta por Ian Davis, también para Julissa. Él dice, hablando de conceptos, la sostenibilidad es un concepto que se aplica a los procesos, pero no a los resultados, por ejemplo, impactos. La durabilidad se aplica a los resultados, por ejemplo, productos. Puede producir un producto duradero o resultado con un proceso insostenible, por ejemplo, combustibles fósiles. Ian, tal vez puedes formular la pregunta directamente a Julissa otra vez. Bueno, es solamente precisión terminológica, en que hablamos mucho, casi siempre, de sostenibilidad de los resultados. Y creo que es útil distinguir entre el concepto de durabilidad y el concepto de sostenibilidad. Y el riesgo es que no damos una atención suficiente sobre los procesos. Tenemos un enfoque casi obsesivo por los resultados. Y bueno, creo que es importante hacer esta distinción. Bueno. Muchas gracias. Sí, tal vez, como mencioné, la auditoría enfoca en una primera parte un eje que tiene que ver con la gobernanza, ¿verdad? De las compras públicas sostenibles. Y aquí es importante cómo todos los actores se articulan para conseguir un objetivo, inclusive, digamos, estudio de la normativa que puede estar como duplicada, que tiene que ver también con los procesos. Les mencionaba que ha sido interesante ver cómo algunos actores no se identifican como parte del tema, cuando la normativa sí dice que son parte del tema, ¿verdad? Entonces, pasa porque este conjunto de actores que tiene que ver con esta temática de las compras públicas sostenibles, también se coordinen, se conozcan entre ellos y sepan que tienen que trabajar por un objetivo común, y que pudiera haber ahí alguna serie como de procesos que también tengan que ajustarse y mejorarse. Gracias. Muchas gracias, Julissa. I would like to take one last question. Ahora quisiera que tomáramos la última pregunta porque ya nos pasamos del tiempo. Es una pregunta para Edmund
que habló acerca de la cooperación entre las EFS y los ministerios y lo importante de esta cooperación. Y Catherine Murillo, quisiera saber si usted conoce algún país donde los ministerios han implementado en forma efectiva las recomendaciones que se han hecho en los informes. Creo que esta es una pregunta muy importante acerca de la evaluación y el uso de las recomendaciones, que también son un tema muy importante. ¿Conoce algún ejemplo con los resultados que se hayan sido utilizados para la toma de decisiones políticas, o tal vez que hayan incluido los datos o el sistema de evaluación y monitoreo? Muchas gracias por la pregunta. Estaba tratando de responder por escrito, pero bueno, ahora lo vamos a hacer en forma oral. Creo que es mejor. En primer lugar, tenemos que entender que cuando hablamos de cooperación, nosotros tenemos que saber que la cooperación con los ministerios, porque ellos van a ser los auditados, y la cooperación se da en la medida en que no impida la parte de la independencia en ninguna forma. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido hasta el momento es que, aunque no lo hemos hecho como una evaluación formal, en la medida en que los resultados hayan sido implementados por las instituciones, pero lo que hemos hecho es algunos talleres con los interesados de los ministerios, y hemos descubierto, por ejemplo, en Zimbabue y en Ruanda, pareciera que se ha sido muy importante estos reportes, y ellos se han preparado para utilizar esta herramienta, y creo que en este caso es algo que tenemos que absorber. Pero es muy buena la pregunta, porque nosotros podemos formalizar el seguimiento de la absorción o adopción de estas recomendaciones, como usted mencionaba. Muchas gracias, Ed. Ahora quisiera que cerráramos la sesión. Ya les incluí mi correo electrónico en el chat, así que si tienen alguna pregunta o quisieran ponerse en contacto con algunos de los presentadores, siéntanse en libertad de contactarme. Y también, si están interesados en el desarrollo de capacidades de evaluación o el trabajo de DEVAL, por favor, contáctenme. Como cierre, quisiéramos agradecer a todos los presentadores. Hemos tomado notas y creo que todos tienen sus propias notas de este panel pero tan interesante. En primer lugar, el trabajo de las EFS han sido realmente impresionante en cuanto a la generación de evidencia e información nueva, tanto a nivel regional como a nivel nacional también. Pensé que alguien quería decir algo, discúlpenme. Entonces, esto en realidad ha sido muy impresionante, ver el trabajo que hacen las EFS en el tema de la implementación estratégica, y también en cuanto a la integración de los principios de la Agenda 2030 como parte de estas auditorías. Creo que ha sido muy interesante y les agradezco muchísimo por compartir sus ejemplos con nosotros y experiencias. Creo que un punto que quisiera hacer es, en primer lugar, que la colaboración es necesaria entre las EFS y las instituciones. Compartir datos, compartir información. Por ejemplo, las instituciones evaluadoras pueden tomar estos datos para sus evaluaciones, o las EFS pueden utilizar también estos datos de otras instituciones gubernamentales relevantes, y creo que esto es un tema muy importante y una contribución también con nuestra cultura de evaluación en cada uno de los países. También ha sido muy interesante pensar en cuáles son los prerequisitos que una EFS necesitaría para poder implementar algunos de los enfoques de evaluación en sus trabajos, no solamente con respecto al mandato, sino también todo el contexto político y el compromiso por parte de los tomadores de decisiones para unas decisiones que sean basadas en evidencia. Y también
la demanda de las evaluaciones por parte del Parlamento y toda la cultura institucional que tenemos en las entidades fiscalizadoras superiores. Esto es muy importante que nos lo tomemos en cuenta para el futuro. Bueno, eso sería lo que yo quería comentar, porque ya no nos queda tiempo. Así que nuevamente muchas gracias a todos por sus presentaciones. Ha sido muy fructífero este panel. Personalmente yo aprendí muchísimo, así que nuevamente muchísimas gracias. Y espero que me contacten. Siéntanse en libertad de hacerlo. En cualquier caso, muchas gracias. Ha sido un placer contar con la participación de todos ustedes y les deseo un excelente día o noche. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias. Ha sido maravilloso. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto, quizás. Hola, ¿cierro ya la reunión o para empezar a renderizar los videos? Sí, perfecto. Cerramos la reunión. Muchas gracias. don Muchas Bernardo. gracias. Mil Muchas gracias disculpas todo. por los errorcillos que hubo. Todo está coordinado para hacerlo mejor mañana. No se ¿Está bien? preocupe, todo De bien. verdad. Más bien disculpas porque al final atrasamos por 25 minutos. Todo bien, estamos para servirle. Muchas Voy a gracias. cerrar. Que tengan un Muchas bonito día. gracias. Gracias. Igualmente, No, gracias. también. Hasta luego, chao. Gracias por todo.